Vamos a determinar la magnitud de la fuerza resultante y su dirección, medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje X positivo del sistema de fuerzas que se puede ver en la imagen. Listo, entonces vamos a iniciar realizando un diagrama que represente al sistema de fuerzas. Lo vamos a hacer aquí a la derecha. Entonces vamos a colocar nuestro eje vertical. Ya colocamos el eje horizontal. Tenemos entonces X y Y. Vamos a ubicar ahora las fuerzas que se detallan. Por un lado tenemos la fuerza de 600 newtons. Ubicarlo hasta aquí. Vamos a nombrarle como, bueno, vamos a dejarle aquí de 600 newtons. Y tenemos entonces 600 newtons de fuerza. Y tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. Ya, a continuación tenemos la segunda fuerza. Aquí está sobre el eje vertical. Presenta un valor de 800 newtons. Un valor de 800 newtons en esta dirección. Listo. Entonces, en principio podemos ver que aquí tenemos dos fuerzas. La de 800 newtons se ubica concretamente sobre el eje vertical. Para la fuerza de 600 la tenemos con un ángulo de inclinación de 30 grados. Vamos a encontrar entonces la magnitud de la fuerza resultante. Vamos a utilizar un método descomponiendo al vector en sus componentes, ¿sí? Vamos a utilizar el método de las componentes para resolver este ejercicio. Entonces, a la fuerza de 600 newtons, vamos aquí a primero a representar gráficamente las componentes que tiene, tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical. Entonces, aquí gráficamente vamos a descomponer esta fuerza, con lo cual tendríamos una componente aquí en el sentido horizontal y la siguiente en el sentido vertical. De tal manera que tengamos todas las fuerzas distribuidas en esas dos direcciones. ¿Ya? ¿A qué equivaldrían cada una de estas componentes? En el caso de la fuerza de 600, la componente horizontal, utilizando un poco de trigonometría, diríamos entonces que equivale al valor de 600 multiplicado por el coseno de 30 grados. Mientras que la componente vertical equivaldría al valor de 600 multiplicado por el seno de 30 grados. Vamos a plantear ahora las expresiones. Primero en el eje horizontal tendríamos, por tanto, que la sumatoria de las fuerzas en el eje horizontal o eje X estaría dada exclusivamente por la componente horizontal de la fuerza de 600, es decir, equivaldría a 600 multiplicado por el coseno de 30 grados, lo cual nos daría un resultado equivalente a 519,61 newton. Por otro lado, ahora vamos a colocar la sumatoria de las fuerzas en la dirección vertical. En este caso tenemos dos fuerzas. Primero tenemos la de 800 que tiene su dirección hacia arriba. La dejamos como positiva. La componente de la fuerza de 600, como podemos observar, tiene una dirección vertical hacia abajo. Entonces colocaríamos menos 600 por el seno de 30 grados.
Realizamos entonces las operaciones respectivas. Tendríamos 800 menos 600 que multiplica al seno de 30 grados, con lo cual obtendríamos un resultado de 500 newtons. ¿Listo? Tenemos entonces calculadas las dos componentes. Una vez encontradas las dos componentes, procedemos entonces a encontrar el valor del módulo o magnitud de la fuerza resultante, el cual es equivalente a la siguiente expresión. Tendríamos entonces que esto equivale a el resultado de la sumatoria de las fuerzas horizontales elevado al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas verticales elevado al cuadrado. Aquí tendríamos entonces que realizar la siguiente operación. La sumatoria de las fuerzas horizontales, que corresponde a 519.61 elevado al cuadrado, más 500 elevado al cuadrado. Vamos entonces a encontrar el valor de la resultante. Tendríamos 519.61 al cuadrado más 500 elevado al cuadrado. Todo esto aplicado la raíz cuadrada, lo cual nos da un resultado de 721.1 newtons, siendo este, por tanto, el valor de la magnitud o módulo que tiene la fuerza resultante. Necesitamos también conocer la dirección. Entonces vamos a aplicar la siguiente expresión. Digamos, el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de la sumatoria de las fuerzas verticales sobre la sumatoria de las fuerzas horizontales. Ya, vamos a reemplazar los valores, con lo cual tendríamos que este equivale a 500 dividido para 519.61. Vamos a ver entonces qué resultado obtenemos. 500 dividido para 519.61. Esto aplicando la tangente a la menos 1 nos da 43.89 grados. Vamos ahora entonces a ver cómo se reflejan estos valores en el gráfico. Ya, tenemos acá nuevamente la imagen. Vamos a hacer la representación gráfica aquí de cómo sería la suma de los vectores fuerza de 600 y 800 newton. Entonces, procedemos aquí desde el extremo de la fuerza de 800. Vamos a representar aquí una línea que sea paralela a la dirección de la fuerza de 600. Es decir, que tenga la misma dirección. Digamos, tendríamos por aquí más o menos. Y que tenga la misma inclinación. Ya. Lo propio hacemos ahora a partir de la fuerza de 600 desde el extremo. Vamos a representar una línea que sea paralela a la fuerza de 800. ¿Ya? Y le tendríamos de esta manera. Ahora vamos a ponerle que salga bien rectita. Listo. Ya, podemos aquí quitar los excesos. ¿Ya? Esta representación la podemos dejar así con línea continua, o si deseamos podríamos dejarle con línea entrecortada. También podemos efectuar esto. ¿Listo? Y vamos entonces a representar ahora el vector resultante.
Ya, el vector resultante comenzaría aquí en el origen y llegaría hasta el punto de intersección de estas paralelas. Con lo cual tendríamos aquí representada la fuerza resultante. El módulo de esta fuerza resultante corresponde al valor que encontramos de 721.1 newton. Tendríamos 721.1 newton. Mientras que, por otro lado, el ángulo que nos solicitaban, como mencionaban aquí, decía la dirección medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje positivo X. Es decir, desde este punto, desde aquí, en esta dirección. ¿Ya? Este valor corresponde al ángulo encontrado de 43.89 grados. 43.89 grados. Con lo cual, hemos entonces encontrado lo solicitado en este ejercicio, tanto la magnitud o módulo de la fuerza resultante y su dirección en el sentido solicitado por el texto. Este ejercicio ha sido tomado del texto de Hibeler, Ingeniería Mecánica y Estática, en la 12ª edición. Por el momento, eso es todo. Nos veremos en una próxima oportunidad.